días, eso, sobre todo es el que estuviera bien ser yo, ¿me entendés? Esa fue mi versión nueva, el que no tenía que hacer nada más que ser yo, que si un día estaba muy triste y solo iba a la sesión de tantra a estar en un rincón siendo como un mueble del espacio porque no podía con mi vida y bienvenida al espacio. Y yo era como, bueno, pero bienvenida, como que todas mis partes estuvieran habilitadas. Tantra me permitió estar triste y estar feliz. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Lucila, terapeuta, coach, exploradora de la vida y mucho más. Acá vas a encontrar un espacio para reflexionar, descubrirte, transformarte, crear en conjunto y aprender herramientas concretas para tu vida. Si te apasiona conocerte, crecer, desafiar tus propios límites, animarte a cambiar de piel para vivir en más conexión con tu esencia, este podcast es para vos. Desde que asumí mi vocación por abrir mi voz, expresar y compartir, estoy acá para acompañarte en temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Nuestros deseos, nuestros límites, nuestra energía vital, la comunicación, la expresión, nuestros miedos más profundos, relaciones, el tantra y mucho más. ¿Para qué? Para conectar nuestro centro vital, abrir nuestro corazón y hacer puente para elevar nuestra conciencia para vivir de manera más auténtica y plena. Abrite esta experiencia y quédate que empezamos. Hola, estoy muy contenta. Hoy te traigo una conversación, una entrevista que hice hace poco, que para mí fue pura magia. Me puse muy feliz cuando la persona a la que le propuse la entrevista me dijo que sí, porque siento que ella es una de esas personas que viene diciendo que sí hace mucho tiempo. Una de las primeras en creer, en jugársela, en confiar en eso que tengo y tenemos para ofrecer, que se sumó a varias de nuestras propuestas y que realmente ha sido un cambio en su vida. Conversé con Lula. Lula es mamá de Andes, es agente en un banco, es la chica de los abrazos y es de esas mujeres fuertes y sensibles a la vez que andan con el corazón abierto para que la vida atraviese a cada paso. La conversación fue para mí muchísimo amor y muchísimo placer y creo que ella mejor que nadie puede poner en palabras todas esas creencias previas, preconceptos, prejuicios, juicios que ella misma se animó a derribar y cómo acercarse al mundo del tantra realmente le dio permiso para ser, para habitarse soberana, para animarse a vivir la vida con magia y con diversión. Ojalá que disfrutes esta conversación, para mí fue una delicia y muchísimas gracias por estar del otro lado. Muy pronto va a estar aquí conmigo. ¡Sí! ¡Lo logramos! Fue Ay, Lucila, fácil. a los lugares que llego con vos. Ay, Lula, me encanta que digas que sí Ay, a lo Dios que te mío. propongo. Me encanta. ¿Para que suba un poquito el volumen? Ahí estás, te escucho bien y no me pierdo ninguna palabra de tus hermosas palabras. Bienvenida, mi vida, mi Gracias. hermosa. Gracias por tenerme acá. Gracias por decir que sí. Gracias por no dudarlo. Te invité y digo, bueno, hay altas probabilidades de que me digas que no y está muy bien también. Y bueno, y me sorprendiste con un fuck Ay, yes, hagámoslo. dale, amiga, fue como... ¿Y cuándo empezaste con el podcast? Hace un año y yo tipo, bueno, sí, puede ser un día, lo voy a Así hacer. es. Acá Creo que estoy. tenía que, sí, tal cual, tenía que proponerte como salir de la formalidad del estudio y empezar por un live y bueno, y lo podemos usar para el podcast y bueno, y ya veremos. Seguramente te invite de nuevo, porque grabar en estudio es una experiencia del más allá. Bueno, ¿cómo estás? Estoy contenta de estar con vos. Estoy contenta, la verdad. Sí, Mm. eso. Me siento, esta semana un poco he estado sintiendo esa completud y fue como ese sí, como decir, como que llegó tu pregunta y siempre era, me trajo este registro de que
hay algo mío siempre que era como este deseo de ser vista o siempre el biribiri de ese papá ausente que no me vio y es como, bueno, dale, si querés ser vista tenés que mostrarte, como si querés ser vista tenés que... Y justo vos me escribiste esta semana que estaba haciendo una semana especial porque mi hijo empezó primaria, es un año especial realmente. Fue como, sí, la verdad que sí, te acompaño, no sé a dónde, pero te acompaño, ¿me entendés? Así que Mm, bueno, eso estoy qué, sintiendo qué y hermoso, siendo. qué hermoso. Gracias. De nuevo, gracias por decir que sí, porque es ahora el momento que también se siente genuino para vos. También ha sido una semana especial para nosotros y justamente la invitación de que estés hoy acá, que estemos conversando hoy acá, viene de también lo que hemos estado esta semana como trayendo como especial, que es mucha gratitud y mucho amor y mucha honra a muchas personas, entre las cuales obviamente estás vos, que no solamente que están desde los inicios, sino que también han estado en tantos procesos, propuestas, espacios que hemos abierto. Y bueno, nos surgió como el deseo, el anhelo de visibilizar aún más esa comunidad, ¿no? Más allá del programa, la comunidad tántrica, sino lo que está fuera de ese programa, que no tiene como la forma de programa, sino que es esa red, esa tribu, esas conexiones que se generan. Y bueno, hablando con Manu, como bueno, que cada uno piensa en personas distintas para entrevistar, fue como, la quiero entrevistar a la Lula, porque tengo esta sensación con vos muy del origen, de los inicios, ¿no? Incluso De la cuando Tantra Anima Lab, no era era una Anima. vez por... Sí, cuando no Sí, eran ánimas. exacto, cuando Anima Tantra no era Anima Tantra. Y, y bueno, por eso te invité hoy, porque me encantaría, que me lo has dicho un montón de veces, de manera informal y demás, pero como que le diéramos un espacio como se merece, un espacio sagrado y amoroso, para escuchar tu historia, para conocer tu proceso, para saber qué te trajo acá, qué transformación viviste, cómo es la vida hoy, ¿no? Después de todo lo que has vivido en estos espacios tan, tan bellos y mágicos y sagrados. Así que, bueno, me gustaría primero que te presentes, porque para mí es obvio alguien muy, muy cercano y conocido, pero si alguien que no te conoce, ¿cómo te querés presentar ahora? Yo soy Lula y estoy siendo mamá, estoy siendo amiga, estoy aprendiendo a dejarme ver y a dejarme acompañar y a dejarme ver de un montón de maneras como valiosa, por ejemplo. Así que esa es la que estoy siendo y no es la que llegó a Tantra. Eh, yo llegué a Tantra por mi psicóloga. En ese momento estaba completamente perdida porque hacía poco tiempo había fallecido mi papá y había sido mamá y me había separado del papá de mi hijo. Entonces todo en lo que creía o cualquier estructura que tenía se había desarmado, o sea, no sabía quién era porque ser madre básicamente es perder tu identidad. Entonces, hoy entiendo que mi psicóloga me mandó para esto de encontrar la tribu, que es lo que vos decías, que es lo Mm, que a mí Tantra me dio. Eh, yo llegué básicamente como manotazo de abogado a decir, bueno, ¿qué puede pasar? Dijo la psicóloga, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Y pasó la vida, o sea, me pasó la vida. Porque un poco lo que tiene Tantra es todo eso que sucede en la psicóloga, todo eso que leo en los libros, todos esos podcasts que escucho pasan por el cuerpo. Es como mm, vos entras a ese espacio y la terapia se vuelve física, o sea, esto de como volvemos al ser visto, porque es real, o sea, yo me acuerdo que siempre mi deseo ha sido ese de ser vista. Y de repente en Tantra había un ejercicio que parecía una tontera, porque era con un compañero, vos tenías que contarle una historia solamente bailando o haciendo señas. Casi me muero. Pareció mm. el ejercicio más horrible del mundo. No lo quería hacer como si fuera un niño de 5 años enojado. Y era como, pero tenés que hacer, era una cosita, con una musiquita, duraba segundos el ejercicio y fue casi imposible para mí hacerlo.
Mm, Y ahí fue como decir, ah, claro, esto es ser vista, como claro. el ser vista tiene un montón de cosas, hay que sostenerse para ser vista, no es que te sostengan la vista. El ser vista era mostrarme. Entonces tanto Claro. eso, como también replantearme los deseos o también con ver la magnitud de mis deseos, porque claro, o sea, desear es re lindo y es re fácil, pero bueno, es como si querés eso, tenés que... Y Tantra para mí es eso, es como lo físico de la terapia, de los deseos, de todo eso. Eso fue un poco el... Y bueno, de ahí todo. O sea, para mí en tres palabras, Tantra es Sí. dolor, mucho dolor, magia y diversión. Mm. Son las tres cosas que yo podría describir Tantra para mí. Mm. Me encanta porque me vas contando un montón de cosas que son las que en general pregunto, ¿no? Como esto de, bueno, ¿cómo describirías Tantra? Bueno, ¿cómo fue la primera vez cuando llegaste? Bueno, ¿cómo llegaste hasta ahí? Y qué lindo esto que traes de estas tres palabras que en algún punto podrían parecer palabras como contrapuestas, ¿no? Como cómo puede haber magia donde hay dolor o cómo puede haber diversión donde hay dolor. Y justamente esta es lo que siempre traemos, ¿no? Esta integración de Sí, esas partes distintas o de esos opuestos que parecen irreconciliables y que sin embargo de alguna manera abrimos el cuerpo, o el corazón o el útero para hacer espacio a todo lo que está sí, pasando. Y bueno, y por lo que me contás y volviendo ahí como a esos inicios, te estaba pasando de todo de cuando todo. empezaste en este espacio. ¿Te acordás así como, no sé, esas primeras, si volvieras a decir esa Lula de las primeras veces que dio esos pasitos adentro, incluso antes de que te pidiéramos bailar la historia o la tristeza, como qué recordás, qué sensaciones estaban vivas ahí en el cuerpo, qué te decía tu mente, a ver si volvieras un par de años atrás? Yo en ese momento lo que sentí era mucha soledad, como Mm, mucha incomprensión, como eso, sentía como que yo no podía ser yo para ser querida, o sea, no podía ser yo para ser aceptada. Ese era el sentimiento real. Y el entrar ahí también era como estos ejercicios tan pequeños que parecen, eran tan vulnerables y eran tan pequeños, pero eran tan reales y que la única opción era ser yo. Y lo increíble de esos lugares es que era celebrado. Entonces yo era como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué onda? A mí me dio como esperanza en la humanidad, o sea, porque yo soy muy sensible y todo lo vivo a mucho. Y era como, yo sentí que volvía a creer, primero sentí y dije, ah, no, bueno, trajo un lugar lindo a mi hijo, porque a mí me costó tomar la decisión de seguir con la vida de mi hijo, de ser mamá, sobre todo porque me sentía muy podrido el mundo para traer un ser humano más. Y hasta entonces fue como decir, ah, no, hay una parte que todavía está bien, o también sentía que yo podía ser parte de algo que está bien, que yo podía construir. mm, Eh, Fue muy hermoso y desafiante. También lo que tiene, que a mí me hace muy bien, había una creencia mía que el ser parte era medio todos iguales, o que tenías que encontrar personas con tus mismas ideas, con tus mismos... Y acá éramos todos bastante distintos. Yo hoy día, mis hermanas del alma son de ahí y siempre decimos, como de ah, otro lado no nos hubiéramos conocido, ¿entendés? O sea, no nos imaginamos, cada una es madre, la otra no, nos llevamos muchos años, una es más chica, más grande, trabajos, nada que, o sea, no nos íbamos a encontrar, ¿me entendés? mm, Y entonces, con una de ellas siempre nos reímos porque somos muy distintas, tipo, yo soy todo para afuera, ella para adentro, tenemos todas esas cosas y es perfecto, o sea, y no me imagino, a veces como digo, ¿cómo era mi vida antes de mi amiga? ¿Me entendés? Como siento que he estado toda mi vida. Y Tantra hizo eso, como que todo fuera parte, porque hay algo muy hermoso que se aprende, que es esto de decir que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y que está bien, ¿me entendés? Como que claro. podemos pensar distinto, nos podemos acompañar distintos en esta supersensibilidad que yo siento. También soy muy llorona y es un poco incómodo. Y yo sentía que la gente se incomodaba. Y en Tantra siempre te dicen que no hay que consolar nada, que es como escuchar a otra persona, le puedes preguntar qué necesitas y es suficiente.
Y yo era como, era el único lugar que nadie se incomodaba que yo llorara. Era el único lugar que, sí, bueno, se puso a llorar la Lula, porque Lula llora, no pasa nada, ¿me entendés? Seguíamos charlando y yo era agua. Y estaba bien, ¿me entendés? Fue eso, como un espacio de que todo podía ser. Claro. Qué hermoso, ahí justo te pusieron un comentario que dice, vos sos la esperanza de este mundo, Lula del amor, y me Te encanta amo. lo que me decís porque realmente ese es el motivo también profundo por el que yo sigo caminando este camino, es porque realmente hay una convicción, o sea, es un lugar muy idealista, incluso tal vez hasta naif, de realmente hacer de este planeta Tierra un lugar mejor, ¿no? Como antes pensaba que lo iba a hacer a través de Naciones Unidas y que me iba a dedicar a la diplomacia, después me di cuenta rápidamente que no, pero que realmente es como, o sea, hay una convicción de que verdaderamente estamos dejándonos atravesar con más amor, construyendo un mundo donde tal cual podemos aceptar nuestras diferencias, que nuestras diferencias sean ese combustible, ese tesoro, esa riqueza, ¿no? Bueno, qué hermoso. A ver, y me gustaría que me cuentes si cuál fue de esos primeros, bueno, nos contaste el del baile, si se te viene otro a la mente, así como jugosito, de esos primeros desafíos que, ¿no? Como o congelada, o con ganas de huir, o acá están todos locos, Estamos todos como locos. de las No, primeras prácticas que a te ver, incomodaron mucho. fue todo incómodo. O sea, yo en el taller que me inscribo, también de colgada, yo vi un taller, mi psicóloga me dijo, vos habla con Lucila, ella te va a mandar información. Le hablo a Lucila y Lucila me manda un taller de desnudez. Y yo, bueno, ¿qué puede pasar? Yo me inscribo sin leer el PDF. Unos días antes entro al PDF y veo que era con varones. Y yo tipo, no, yo no voy a ir ahí. Mm, Y entonces yo te hablo y fue una conversación muy hermosa. Y yo en ese momento estaba tan rota que era como, yo sentía que los varones iban a esos espacios de pajeros. Porque, tipo, para mí los varones no sanaban, ¿me entendés? Los varones estaban encubiertos, ¿me entendés? En esta falsa éramos nosotras las víctimas, nosotras las mujeres las víctimas, las pobres, dañadas, abusadas, rotas por hombres malos. Y yo fue como, no, Lu, me voy a bajar. Y vos, bueno, te podés bajar, pero me gustaría saber por qué. No, porque van varones y vos, bueno, te entiendo, no sé qué, me dice si querés. Y vos me dijiste, mira, no me lo pagues. Puedes venir una hora como la primera hora del taller y te puedes ir cuando quieras. O sea, esto no importa, esto, pero date la oportunidad. Y yo era como, siempre además para mí, en mi creencia, en mi familia en ese momento era, las mujeres íbamos a la psicóloga porque estábamos locas, ¿me entendés? O sea, yo vengo como, venía de ese lugar, ¿me entendés? Y también de cero soberanía, cero responsabilidad sobre mi historia, sobre lo que yo había perpetuado situaciones para que me dolieran tanto, ¿me entendés? También, y fui a ese taller y vi hombres sanando, y vi hombres llorando conmigo, y vi hombres que le habían pasado cosas más grandes que a mí, a manos de otros hombres y de otras mujeres, y al final éramos solo humanos intentando encontrar un espacio, y fue como de las cosas más incómodas que he vivido en mi vida ese taller y de los portales de mi vida. Si vos me decís 3 momentos en tu vida que vos creas que son un hito, para mí uno es el parto de mi hijo porque fue impresionante. Para mí otra es ese taller mm, y otra fue la primera vez que viajé a Europa porque era un gran sueño que yo tenía, que era ese pequeño momento de la vida que te lo imaginas toda la vida. Yo me acuerdo que me bajé en Europa, estaba por una calle de Madrid y dije, no, lo logré. Y son esos 3 hitos, como esos grandes momentos, imagínate lo que fue ese taller para mí, o sea, fue esos momentos que realmente sentís que la vida te cambia, que de ahí en más vos hay otra, o sea, ya te das cuenta que hay otra versión, que ya no, ya está, hay otra, hay un espacio más, ¿me entendés? wow, Eh, sí, sí, piel de gallina, entonces también, escuchar. bueno, Tantra Y fue eso, mucha soberanía, por eso siempre digo que es muy físico el trabajo, porque claro, yo sentía que de este lugar roto que llegaba yo estaba muy desde la víctima, ¿me entendés? Y sin poder ver nada de mi parte, ¿me entendés? Y Tantra fue como decirme, bueno, sí, fue un bajón lo que te pasó, pero ¿y vos? ¿En dónde estabas en esa historia, me entendés? Y tus 50, entonces me dio una responsabilidad, una soberanía, que ahí empezó a dar vuelta como
todo esto, como decir, ah, bueno, también yo fui una abusadora, ah, bueno, yo también pasé un montón de límites propios y de otros, y bueno, es impresionante. Sí, y requiere de mucha, o sea, de mucho coraje, de mucha valentía y de mucha humildad también poder asumir lo que estás diciendo, porque también es incómodo, ¿no? Incómodo. Darse cuenta de esa parte. Sí, Y a la vez es liberador, porque también hay algo del lugar de víctima que también nos tiene como en una cajita pequeña, ok, cómoda y agradable, pero a la vez como algo que está como encorsetado, ¿no? sí. Y trayendo esto que decís de esta soberanía que fuiste como asumiendo, encarnando, ¿qué otras versiones tuyas sentís que de a poco, con el tiempo, con los procesos, fueron como desplegándose o empezaron a tener permiso adentro tuyo, ¿no? Como qué versiones de Lula fuiste conociendo. Y bueno, ahí con la soberanía también hay un montón de incomodidad y hay un espacio mucho más grande para todo, como que te da la soberanía, siento que te da como hasta permiso. Ahí lo veo al Isma conectado, te amo Ismael. El Isma fue una de las personas que me invitó siempre a llegar a mis límites, como a decir, bueno, ¿qué es lo que te incomoda? ¿Qué es como a preguntarme eh, estas cosas, ¿me entendés? Como, y versiones mías nuevas, eso, sobre todo es el que estuviera bien ser yo, ¿me entendés? Esa fue mi versión nueva, el que no tenía que hacer nada más que ser yo, que si un día estaba muy triste y solo iba a la sesión de tantra a estar en un rincón siendo como un mueble del espacio porque no podía con mi vida y bienvenida al espacio. Y yo era como, bueno, pero bienvenida, como que todas mis partes estuvieran habilitadas. Tantra me permitió estar triste y estar feliz. O en el mismo momento, como cambiarlo. También soy Virgo, ascendente en Capricornio, entonces el cambio para mí era incoherencia, una exigencia también de que el bien es como la felicidad, es como una huevada así. Como... Y hoy día el bien es estar como estoy, es como lo que estoy pudiendo ser, eso me dio tantra como... Eh, y nada, también siento que hay algo en la grupalidad y en cómo a veces el proceso propio es difícil de verlo. A mí todavía me cuesta verme, a mí todavía me cuesta todo esto que cuento idílicamente. Es un día a día y es un laburo del día a día. De hablarme bien sobre mi cuerpo, de decir que estoy haciendo lo mejor como mamá, decir, pensar que mis amigas no me van a abandonar, de que mis amigos me aman así como soy. Y todo eso sigue siendo un laburo del día a día, no es que está como, no, no, sigue siendo, pero ya es realmente algo mío, ya es de la nueva versión, ¿me entendés? Sí, 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 o sea, digo, incluso para mí también, o sea, yo también me sigo encontrando con desafíos y no por abrir espacios donde traemos estos temas significa que tengo todo resuelto, como todo lo contrario, sigo también en esa búsqueda y además realmente soy de las que creemos que las medicinas que compartimos es porque en primer lugar son para, para mí misma, ¿no? La medicina que comparto. Entonces, eh, y también que no sé si hay un lugar al que llegamos realmente, ¿no? Y todo se acaba. Creo que la vida, o por lo menos mi mirada es que la vida es este espacio donde seguimos también aprendiendo y hay momentos de más empinado, momentos más de, ok, planicie, momentos más de bajada, como, pero es para mí una actitud que tomamos en la vida de seguir en espacios que nos den cada vez más libertad, que nos sintamos cada vez con más soberanía, que podamos ser nosotras mismas cada vez más. Como bueno, me encanta eso que traes. Y justo me quedé pensando también en lo que dijiste al principio, estas tres palabras que para vos eran tantra. ¿Por qué magia? ¿Por qué dijiste magia? ¿Qué relacionas vos con el Eh, tantra, la magia? no, yo siento que la magia es porque literalmente se ve. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo, por ejemplo, he probado muchos psicoactivos químicos, ¿sí? Y en Tantra los viví solamente respirando, ¿me entendés? O sea, yo he tomado mucho, he consumido muchas cosas externas para llevarme a niveles muy alterados, me he divertido muchísimo y llegué a los mismos espacios Mm, respirando, bailando, acompañada de personas que amo. Eso es magia. O sea, porque también sé que en algún momento
esa excitación la busqué de afuera para salirme donde me sentía y fue magia porque lo sentí sin querer a lo otro y fue increíble. También digo magia porque, bueno, ahí en Tantra también se trabaja mucho la manifestación, vuelvo a lo del deseo, a saber qué desear y qué sostener. Yo tengo una listita de deseos de todas mis Ay, personas amadas que se nos han cumplido deseos. Y el primer retiro que yo hice, que hicimos el ejercicio de Sex Magic, que es todo un ejercicio que se despierta la energía erótica para poder llevar a manifestar la energía y traer un deseo. Yo tuve 3 deseos que justo ayer hablaba con una amiga que amo, nos tomamos un café y hablamos de eso. Y yo me di cuenta que se me habían cumplido los 3 deseos, uno de una manera. Y mis 3 deseos eran, en ese momento mi hijo era muy pequeño y tenía 3 y él no hablaba y no estaba bien con la comunicación y yo sentía que él no estaba bien. Y a mí lo que me dolía era como no poder acercarme a él. No era que él no hablara, yo sabía que él en un momento lo iba a hacer como lo hacen todos los niños. Y entonces ahí pedí 3 cosas. Mis 3 deseos eran poder conectar con Andes, poder que llegar a él y que él se sintiera cómodo y poder bajar el momento que él estaba viviendo. El segundo deseo era un compañero con el que compartir mis días, con el que compartir mis preocupaciones, con el que ir a cenar y conocer nuevos lugares, con el que tener un vínculo de intimidad. Y el tercero era poder terminar de separarme del papá de mi hijo en ese momento, que estábamos todavía energéticamente, yo me sentía muy vinculada a él y estaba ahí como que sabía que tenía que cortarlo, pero no podía, estaba todavía en ese momento sentía enamoramiento y sentía un montón de cosas y no podía, sentía que cual una droga no lo podía dejar. Y lo entregué con todo el dolor y con todo el miedo diciendo, por favor, necesito que te llegue este vínculo de mí y que lo transformes en el papá de mi hijo y necesito acercarme a mi hijo y este compañero. Y las cosas se resolvieron de maneras muy mágicas, pero sucedieron. Después de haber ido a muchas fonodiólogas que ya habíamos ido con mi hijo, llegó una terapeuta que era un amor y me dijo, mira, a tu hijo la verdad el mundo exterior no le parece interesante y hay que hablarle de otras maneras y él necesita otros lenguajes. Y de repente con el chabón hicimos unos cambios, unos ajustes y era un loro y estaba bien. Y con el papá de mi hijo logré que se terminara definitivamente esa relación. Y mis compañeros son 2 amigas increíbles que hice en ese retiro, que son mi día a día, son mis compañeros, son mi buen día, vamos a probar un restaurante nuevo, son con las que me voy a Chile la semana que viene, una escapadita para tocar el mar. Y era como, ah, no, sí. Y ese Sex Magic sucede entre 3 personas y mis otras compañeras que lo hicieron también, o sea, sucedieron sus deseos también de maneras muy, muy mágicas. Entonces es magia, o sea, yo no puedo creer en otra cosa que no sea magia. Eh, qué lindo, se me pone mucho la piel de gallina porque además me acuerdo cuando estuve escribiendo los ebooks para el programa Camino Tántrico, que en una sección hablé de estos rituales y quería poner ejemplos reales, entonces me acuerdo que te escribí como Lula, Hola, Lu. que se ha cumplido y lo mandaba a editar y me mandabas un nuevo deseo y así era como, bueno, no me entran todos, lo incluyo Sí. durante el año que viene, pero Lo que pasa qué es que bello. Y lo que me gusta de lo que traes, de cuando hablas de magia, es como a veces, o aprendimos, ¿no? Que la magia también es eso, bueno, como medio una mezcla entre por el azar, por suerte, o solamente accesible para algunos pocos, o algo como a veces incluso como lejano. Y esto de traer la sensación de la magia en la cotidianidad, en la posibilidad de experimentar estados de conciencia ampliados solamente respirando, mirando a alguien a los ojos, bailando, como qué bella vivir nuestra vida con magia. Pasa que a veces creo que andamos como así, ¿no? Con la vista nublada y a veces es como, mirá toda la magia. Un poco también lo que pasó esta semana, honestamente, que te contaba que habíamos hablado con el Manu de que teníamos que hacer este movimiento mágico de honrar todo lo que ha pasado todos estos años y eso empezó a generar un montón de movimiento. Bueno, como muy bello, sigo ahí como muy sorprendida también, pero es eso, es como, la magia está acá. O sea, sí, la nacemos magia. con una varita mágica de estar con vida, ¿no? Sí, sí. Qué lindo que el Tantra nos lo recuerde, en definitiva es recordar algo que ya está.
La magia para mí, claro, yo también tenía medio una idea de que tipo la magia era cual película, ¿me entendés? Y aparecía algo con una música y era... Y sí, literalmente después la vida se siente así de épico. En la vida se siente así de épico, o sea, yo he vivido situaciones que quizás antes no me hubiera dado permiso, exploraciones que no me hubiera dado permiso, y después amistades en las cuales un domingo me he juntado con un amigo a probar a atarnos con sogas, porque nos pareció divertido, porque hay una exploración ahí que estaba buena y que todo esté como bienvenido, ¿me entendés? Eso es magia, como Eso sí. Sí, que sí. haya tanto espacio para sentir, para mí es magia. Ujú. Lula, y justo ahora que trajiste esto de la vida se empieza a sentir como épica, viste que hablamos mucho también en Tantra de esto de los momentos de expansión y los momentos de contracción, y acá también lo Sí. puedo relacionar con esa otra palabra que dijiste de Tantra, dolor, que si bien venías de un momento de dolor, como preguntarte también cómo fue, porque a ver, una cosa es estar high en la cresta de la ola cuando eso, cuando descubro un montón de cosas, abro mi cuerpo, abro mi corazón, ¿sabes? Como estar con ese efecto narcótico sostenido, que sabemos que Ujú. también hay momentos que eso baja y entramos en otra etapa que es igualmente mágica, pero que a veces es como, ay, no, ya no Asusta. siento tanto esa Sí. magia, o ya no era lo que yo creía, o si no voy ahí, no. ¿Cómo ha cambiado en vos o cómo estás pudiendo acompañarte? Eso, en los momentos que llamamos de contracción, que es como, ok, la apertura de, está todo bien, amo la vida, y los momentos que son como distintos, ¿cómo está siendo para vos? ¿Qué cambió, digamos? Para mí, una de las cosas que cambió, que fueron así como muy marcadas, fue esta creencia de que todo iba a estar bien, o sea, de que era querida igual, ¿me entendés? Esa certeza de que era querida igual, de que Mm, podía ir rota al espacio a llorar, o sea, vos más que nadie sabés que he llegado como diciendo, me acuerdo de una conversación que fue muy hermosa, que vos me pediste que fuera guardiana del retiro. Y que yo fue como, pero yo no tengo nada para dar, ¿me entendés? Como, che, yo soy un quilombo, ¿me entendés? Yo todavía me duele la vida, todavía tengo un mal vínculo con el papá de mi hijo, porque claro, yo creí que para ser valiosa o para poder compartir todo esto, yo tenía que estar resuelta. Y vos me dijiste, no, Lu, es que en realidad es eso, que vos estás dispuesta a sentir, que no tenés miedo a abrir el corazón, que no tenés miedo a... Eso es lo que... Y yo estaba como hasta un poco enojada con vos, ¿me entendés? Yo decía como, esta que como se cree porque era todo lindo y que si vos lo ves en mí, yo lo veo en vos y es como, Lucila, ojalá te viera, imposible que si yo te lo veo en vos es porque algo de eso esté en mí, ¿me entendés? Y al final era verdad, ¿me entendés? Cada uno con su pedacito de magia, vos con esa magia infinita que tenés de hacer toda una historia, de que uno cierra los ojos y escucha tu voz en las meditaciones y se va a 3 galaxias. Y yo tengo otra magia de ponerme a llorar y ser sensible y siempre estar para el chisme emocional, como cada uno con su magia. Y siento que en el dolor eso fue también lo que me sostuvo, ¿me entendés? Como saber que es parte, como que esto también pasará, ¿me entendés? mm, Los dos momentos, así como esta semana ha sido, uy, arrancó primaria, yo sé que en una semana va a ser como puta le enseño a leer, yo lo sé, ¿me entendés? Por supuesto, ya me vas a tener un mes, amiga, hablando como, y que no sé qué onda con el pibe en la escuela, por supuesto, también va a pasar. no, bueno, Es qué lindo, genial. qué lindo, y es como, y no perderse la belleza de esa etapa también, ¿no? Como digo, de esa fase, ¿no? De Sí, ese momento de, el baile. incluso acá en la curva descendente hay belleza. Eh, y ahora te pregunto así como, ¿qué Chan, hay de chan. diversión en, Hoy ¿no? es Que es tu muy tercera divertido. palabra, diversión. ¿Qué hay de diversión en ir a un espacio para llorar, para tener que Muy conocerse, para divertido, es muy enfrentarse con la divertido. incomodidad? Es muy divertido porque ves a gente adulta permitiendo ser niños. Ves a gente adulta una vez por semana en patas en el comedor de una casa que es muy hermosa, bailando, y de repente hay que hacerse cara, están todos los boludos, y es como muy hermoso eso, es muy divertido. Y es muy divertido cuando después al rato del dolor, es muy divertido cuando te das cuenta, tipo, no, me rechazó, me dijo que ese ejercicio no lo quería hacer conmigo. Y después te decís,
al final tengo una gana de doler porque no pasa nada, ¿me entendés? Como también es divertido, como es muy divertido ver adultos siendo, ¿me entendés? Es pura Mm. diversión ver adultos dándose permiso. También la magia de la comunidad es esa grupalidad que vos realmente ves la cara de cagazo el primer día, ves cómo se empiezan a armar los grupitos, ves cómo mutan y ves cómo florecen, ¿me entendés? Y ves amistades, eso. Yo siento que a un montón de personas yo hoy no las veo, pero sí que cuento con ellos. O sea, es muy loca esa sensación. Hay un montón de personas con las que me tomo un cafecito cada tanto para actualizarnos y sé que cuento con ellos. O sea, es como se genera un vínculo, como una intimidad, porque está muy permitido, ¿me entendés? Porque es como somos adultos con permiso a vivir. Eso Mm. siento que sucede en la comunidad. Es zarpado lo que estás diciendo. Bueno, quería igual decir, o sea, las personas que te están escuchando ahora, si hay alguien que quiere dejar una pregunta acá abierta en el chat para que Lula nos cuente, por favor, escriban. Y mientras tanto, como ahí hacer como este recap que estamos hablando, sobre todo, bueno, de la experiencia de Lula en el Tantra, y ahora estamos abriendo, o sea, están abiertas las inscripciones al programa de la comunidad tántrica, que empezamos el 11 de marzo, pero lo que te quería preguntar, que lo estás también trayendo un montón, es, o sea, háblame desde tu experiencia, claramente. Digamos, el programa se llama Comunidad Tántrica. Yo creo que no éramos del todo conscientes de por qué le habíamos puesto la palabra comunidad cuando la creamos y que fue algo que después la misma experiencia es como que hasta superó, te diría el nombre. ¿Qué es lo que vos estás trayendo? La comunidad, la tribu, los vínculos que formaste, las amigas del alma con las que viajas la semana que viene, como ¿cuál es tu mirada de lo que pasa a nivel, sí, como grupal entre los seres humanos que van ahí? Que también me río porque a veces pasa esto de que se encuentran en espacios, viste, 3D, nadie sabe a qué se dedica nadie, ¿no? Es como te ven en el banco, te ven, Sí, ay, me sonás de algún lado, pero pareciera otra galaxia, ¿no? Como, ¿cómo sí. eso, cómo es tu mirada y tu experiencia personal respecto a lo que pasa a nivel vincular, que honestamente creo que no era algo que habíamos dimensionado hasta qué punto es parte del proceso y lo importante que es hasta que empezó a suceder con una y otra edición. Yo creo que como la profundidad y la manera en la que está como hecho, que se hace un camino, hay un paso a paso, o sea, está eso muy increíblemente hecho y se nota, hace eso, que generes un vínculo, ¿me entendés? Y empieza a ser hay personas, por ejemplo, hay amigas con las que yo hoy día no estoy teniendo vínculos, pero que en ese momento fueron indispensables. Es como que cada uno se vuelve en la vida del otro un puente, una mano, una red. Por eso es una comunidad. Eh, Generalmente te pegoteas por las heridas, porque estamos los rechazados por un lado, los enojados por el otro, los que están fingiendo demencia por el otro, y después se empiezan a mezclar, y es realmente una comunidad, es muy loco, pero cuando nos juntamos, qué sé yo, porque después te seguís juntando, porque es inevitable, ¿me entendés?, hacer vínculos. Sé que todos los que han hecho la comunidad salieron con un nuevo amigo, o sea, puedo poner las manos al fuego que todos los que hicimos la comunidad hoy tenemos un nuevo amigo, por eso es una comunidad. Qué lindo. Imagínate, para dos cancerianos al frente, esto es como, ay, es como mucho amor el corazón. Qué lindo, qué precioso. ¿Qué te nacería decirle, no sé, a alguien que está ahí como con miedo o con pensamientos como, esto no es para mí, o qué es eso raro que hacen, como alguien que está ahí como mirando, viste, con curiosidad, pero a la vez con un poquito de resistencia? ¿Qué te nacería decirle, Lula? Yo es tipo fingí demencia y subite. Como, arriesgate. Acá no. Para una controladora a mí me hizo muy bien, tipo, no saber a dónde iba, ¿me entendés? Le diría, no escuches nada y anotate, porque es tan vivencial. Son como, lo voy a seguir diciendo, pero son muchos sesiones de terapia como si fueran una sola vez, porque es desde el cuerpo. Es como si el cuerpo empezara a aprender todo eso que la cabeza ya sabe, eso es realmente. Entonces, para mí es un sí.
O sea, no podía describirlo. Mis amigos que se han sumado, porque bueno, ya todos saben que yo voy como colechando, porque siento que hay que vivirlo, como que es algo que hay que darse la oportunidad de vivirlo, ¿me entendés? Porque es absolutamente vivencial, es intransferible. Eh, y es magia. Mm, qué hermoso, qué bello. Sí, sí. Siento que a veces es esto también de hablarle a nuestra propia versión, viste, de hace un par de añitos, de como, dale, Lulu, animate. Animate que es por acá, ¿no? Como si le Sí, hablaras a la Lula absolutamente. de hace un par de años. Sí, Ay, qué lindo, qué sí. lindo. Bueno, ¿hay alguna experiencia así que quieras compartir, que querés que no quede guardada, algo así más que quieras traer, que no sé, que quieras celebrarte desde vos? Me encantaría escucharte una celebración tuya, algo que puedas Eh, decir con orgullo, con amor a vos misma, de también de honras, de animarte, de haberte animado a todo esto, como hablando desde ese lugar de amor y sin vergüenza. sí, yo creo que me celebro el estar acá realmente, el darme permiso a... Como que me celebro el animarme a creerme suficiente, valiosa. Me acuerdo que, sobre todo cuando empezó lo del podcast, que yo sobre esta semana he pensado del por qué no, era como, yo no tengo nada para decir, ¿me entendés? Yo no le voy a cambiar la vida a nadie, yo no... Y era como, y hoy día dije, no importa, si yo voy a hablar con mi amiga y voy a hablar de mi corazón, y quizás alguien solo necesita un poco escuchar algo para animarse y va a resonar con algo porque somos resonadores. Y ya está, eso es suficiente. O sea, con mis amigos ahí poniendo estoy para sogas y ataduras, con tu sonrisa, con... sí, ¿me entendés? Como hoy día me celebro el darme permiso. Yo antes no me hubiera permitido eso porque tenía tanto miedo a equivocarme, tenía tanto miedo a decir algo que sea poco querible. Tenía tanto miedo a que me dejen de querer si me querían un poquito que no me iba a arriesgar a nada, o sea, entonces me celebro el estar un rato con vos, charlando, siendo sincera y eso como, eso me celebro realmente. Sí, hermoso. Y realmente tenés un montón para compartir. Y lo que has compartido hoy es enorme. Y no sé si has tomado dimensión, pero has hablado de temas tan importantes y esenciales. O sea, trajiste la soberanía, trajiste la posibilidad de poner límites, trajiste la liberación, trajiste la diversión, trajiste la magia, trajiste el dolor, trajiste la posibilidad de dar permiso, de Me permiso validarte cómo animarme. estás haciendo. O sea, claramente lo que estás diciendo estoy segura que está llegando a un montón de corazones. A mí se me ha puesto la piel de gallina más de una vez en esta conversación porque es como eso, escucharlo a tu manera, escuchar tu vivencia, eso, inspiración absoluta, ¿no? Como están poniendo ahí, es inspirador escucharte y con tus propias palabras, con tu manera de vivir tu historia y me alegra tanto también que te lo celebres, porque creo que eso también es parte del camino. Sí. Sí. Te amo, Ah, Lu. yo Gracias por también. todo Gracias. este camino. Sí, Hermosa, gracias de nuevo para mí por Atman animar. sí, es como un pedacito del cielo en la tierra, o sea, es abrir esa puerta y entrar y sentir como el corazón se vuelve dos veces más grande, como el alma se me escapa del cuerpo. Eh, Ustedes también tienen como, yo siento que tienen como facilidad, como que si fueran blanditos y se metieran en espacios muy pesados, de una manera que vos decís, yo no puedo creer, esta mujer como, ¿a dónde va? Tienen una, como, eso, son blanditos y se meten en lugares muy pesados. Así que nada, la admiración es muy profunda y siempre digo que es un lugar que hay que vivir, que hay que hacer, ir a un retiro, ir a una comunidad, eh, andar descalzo en el patio de Atman. Así es. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Te amo. Recibo con mucho amor tus palabras del amor, Lula del amor, la chica de los abrazos. De nuevo, gracias por haber dicho que sí, por animarte, por abrir tu corazón, por contar tu historia con todos los matices que ha tenido. Bueno, para mí un honor, una honra darte espacio, que finalmente me hayas aceptado la invitación. Y bueno, recordar a quienes también te están escuchando y escucharon que muy pronto empezamos con este programa La Comunidad Tántrica, es ya la octava edición.
de muchas personas lo vuelven a hacer. Es un espacio muy sagrado para nosotros. Empezamos el 11 de marzo, son 3 meses, presencial en Mendoza, así que si estás en Mendoza, ojalá que te veamos ahí. Y bueno, así, todo el amor del mundo, inspiración absoluta. Siempre para mí ha sido y sigue siendo un placer y una inspiración escucharte. Y como te digo, tenés la capacidad de andar con el corazón abierto y eso se siente y se recibe. Gracias. Te amo. Gracias. Yo también. Chao, te adoro. Que estés muy bien. Adiós, precioso.